Tranquilo, que a eso me dedico. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 11 de diciembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 11 de diciembre de 2025. Hoy para mí es un día agridulce y voy a explicar por qué. Esta mañana me levanté muy contento porque mi hermano Vladimir Villegas, está cumpliendo años, 64 añitos. Entonces, bueno, le escribí una notica, publiqué una fotografía de él en mi Instagram y luego asistimos a una reunión juntos, una reunión no de política, sino más bien vinculada al tema de las comunicaciones. Lo cierto es que, bueno, pasé un rato largo con él, pero en el trayecto hacia la radio he recibido una llamada que me daba cuenta del fallecimiento de un hermano de la doctora María Elena García Prú. La doctora García Prú, con quien precisamente todos los jueves estamos realizando esta sección especial Familia, Derechos y Reveses. Y hoy vamos a estar tratando el tema de la reproducción asistida y todas sus implicaciones legales. Lo cierto es que esa noticia me impactó muchísimo. Tuve ocasión de hablar con la doctora García Prú y expresarle, por supuesto, mi sentimiento de solidaridad, mis condolencias ante ese hecho inusitado, inesperado y siempre doloroso y lamentable. Así que bueno, por eso digo que este es un día agridulce para mí, porque bueno, estoy bastante contento por el cumpleaños de mi hermano Vladimir, a quien le deseo larga vida y mucha salud, muchas bendiciones. Y bueno, esta noticia triste del fallecimiento de un hermano de la doctora María Elena García Prú. Justamente hoy tenemos esta sección especial Familia, Derechos y Reveses, y vamos a tratar el tema de la reproducción asistida y todas sus implicaciones legales, aunque con la ausencia completamente justificable de la doctora María Elena García. Tenemos un invitado precisamente para abordar este tema. Se trata de un médico, urólogo, especialista en reproducción asistida. Él ha estado en otras ocasiones en nuestro programa y hoy vamos a abordar con él este interesantísimo tema, para el cual estoy listo también a recibir comentarios, preguntas, inquietudes a través de nuestro Instagram @Mario Villegas 100. Bienvenido el doctor Eliezer Melián. ¿Cómo está mi doctor? Mario, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo nuevamente. Primero que todo, expresarle mis más sinceras condolencias a la doctora María Elena García Prú, a la cual tengo un sincero afecto, no a pesar de su familia, y bueno, así como le escribí, un abrazo lleno de cariño y empatía para ella y sus familiares. Y a tu hermano, el mejor de los cumpleaños, y que Dios le dé larga vida y salud. Gracias. Bueno, dicho todas estas cosas, vamos a darle paso entonces al tema que tenemos por delante. Y repito la invitación a que nuestra audiencia pueda participar de la conversa a través de sus preguntas, comentarios o experiencias que puedan compartir con nosotros. En primer lugar, doctor, me gustaría que hablásemos en qué consiste la reproducción asistida. ¿Qué es la reproducción asistida desde el punto de vista médico propiamente? Son una serie de procedimientos que se emplean para ayudar a parejas que no logran embarazarse de manera espontánea o natural, que van desde terapias asistidas médicamente, como lo que son las relaciones programadas, ya sea con inducción de la ovulación farmacológica o no. Es decir, hacemos que las mujeres ovulen a través del uso de medicamentos y le indicamos en qué momento es su ventana fértil.
y cuál es el momento más propicio para que tengan intimidad y las probabilidades de lograr un embarazo sean más exitosas. Después vienen las terapias de reproducción propiamente dichas, que son una serie de procedimientos en los cuales hay manipulación de gametos, ¿ok? ¿Qué es gametos? Un óvulo, un espermatozoide, Ah, ok. que es la mitad de un ser humano, Ok. por decirlo de una manera. Es la mezcla de ambos. No, es la mitad, porque el óvulo contiene 23 cromosomas, el espermatozoide contiene 23 cromosomas, y la unión de ellos dará un Mario, un Eliezer, un Juan, un Pérez, con 46 cromosomas, que es un ser humano completo. Entonces, ahí viene la primera técnica de reproducción asistida, llamada de baja complejidad, como lo es la inseminación intrauterina, en la cual, después de tomar una muestra de análisis seminal, se obtienen los mejores espermatozoides por procedimientos a nivel del laboratorio, y estos son introducidos en la cavidad uterina luego de haber sido estimulada farmacológicamente, haber determinado la ventana fértil y colocados en el momento preciso. ¿Es incorrecto el uso del término inseminación artificial como normalmente o popularmente se denomina este procedimiento? No es el más preciso, pero sí se utilizan como sinónimo. Porque cuando se Porque habla de artificial pareciera como que la se inseminación refiere a artificial otra cosa, pasó ¿no? por muchos matices. Sí. En algún momento se colocaba a nivel cervical y se hablaba de ¿Ah, sí? inseminaciones intracervicales, las cuales quedaron en desuso. Y después se entendió que las que funcionaban eran las que colocadas directamente en el útero. Llegaron un momento a hacer inseminaciones intratubáricas, por colocar el espermatozoide lo más cerca posible del óvulo, pero también quedó en desuso. Entonces ahora fuimos más precisos, el término empleado dentro de esta área, inseminación intrauterina, porque colocamos este líquido seminal procesado dentro de la cavidad uterina en el periodo de ventana fértil. Ok, dice usted que este es el procedimiento más sencillo. ¿Cuáles son los más complejos? ¿Cuáles son las otras formas de reproducción asistida que no sean a través de la inseminación artificial o la inseminación Intrauterina o las relaciones programadas? Ok. Vienen ahí técnicas que se llaman técnicas de alta complejidad, y dentro de las técnicas de alta complejidad tenemos lo que es la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI. ¿En qué consiste? Estimulamos farmacológicamente a las mujeres para que logren tener más de un óvulo por ciclo menstrual. Si vemos en nuestro entorno, la mayor parte de nosotros somos productos de embarazos únicos. La naturaleza nos protege de los embarazos múltiples porque tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas o amenazas de parto prematuro, etc. Entonces generalmente crecen varios folículos, pero solamente uno se hace dominante, progresa y es el que posteriormente es fecundado. Cuando vamos a hacer este tipo de terapias, lo que hacemos es que le damos a la mujer fármacos para que produzca más de un óvulo. Esos óvulos podemos extraerlos por ecografía transvaginal, como la que le hacen de control a las mujeres de rutina, básicamente desde que hagan sus primeras consultas ginecológicas. Y estos óvulos luego lo colocamos en láminas. En un laboratorio. En un laboratorio de reproducción. Las láminas que generalmente son de vidrio, y por eso se toma el nombre de in vitro. Perdón. Y al tener estos óvulos ahí, corren con dos caminos. Si la calidad del semen es buena y hay buena movilidad de los espermatozoides, podríamos colocar unas goticas de ese líquido y dejar que los espermatozoides interactúen con el óvulo y se haga una fertilización, una fecundación, que básicamente es la unión del óvulo con el espermatozoide in vitro, de una forma muy parecida a la que ocurre en la trompa, que son miles de espermatozoides contra un óvulo y el óvulo selecciona uno. ¿Y qué ocurre o qué pasa, doctor, si en esa multiplicidad de espermatozoides y de óvulos, más de un óvulo es fecundado? ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Hay manera de impedir que sea un embarazo múltiple? No, de hecho, recuerda que lo estamos haciendo en el laboratorio y eso es lo que se busca, que tengamos Uno varios solo. óvulos fecundados para poder tener embriones, que es lo que se genera luego, y de esos embriones seleccionar aquellos que tengan las mejores características y posibilidades de generar un embarazo que sea exitoso y se traduzca en un niño sano en casa. ¿De quién depende que en vez de un niño haya varios niños producto de esa fertilización in vitro? ¿Quién toma la decisión? ¿El médico? Hay sugerencias. En mujeres menores de 35 años sin patología, generalmente uno debería transferir máximo un embrión, aunque en la mayor parte de los países, sobre todo países como este, en que hay vacíos jurídicos,
no hay quien lo regule y generalmente se colocan dos porque de los dos generalmente evoluciona uno y la tasa de embarazo múltiple es baja. Entre 35 y 40 años podrías colocar dos y más de 40 años podrías colocar hasta tres porque evidentemente las posibilidades de fecundación van disminuyendo a medida que la edad materna progresa. Hablamos de la fertilización in vitro, pero ¿qué pasa cuando esas embriones son como de mala calidad, no se mueven bien? Entonces el embriólogo le echa una ayudadita y selecciona de la muestra aquel espermatozoide Más poderoso. que el que considera más poderoso. Este es el más bonito, el que tiene galán. la que tiene la mejor forma y que el que considero que tiene mejores probabilidades y lo inyecta directamente dentro del óvulo. Es muy interesante la historia de eso porque estaban haciendo pruebas para aproximar los espermatozoides, eso fue cerca de los 50-60 porque los primeros estudios fueron en animales, para aproximar los espermatozoides lo más posible al óvulo, que cerquita de la zona pelúcida, cerquita de la membrana basal, y la persona que estaba haciendo el estudio se equivocó y terminó perforándolo, ¡pac! Y metió el espermatozoide. Pero como ya tarde se cansó y dijo, vos se normal al día siguiente. Con la sorpresa de cuando llegó al día siguiente el óvulo había fecundado. Caramba. Por Entonces, accidente. hay cosas que pasaron por accidente, así como el descubrimiento de que el sildenafil funcionaba para la erección. Correcto. Son accidentes que cambiaron historias. Se utilizaba más bien para Se desarrolló para la hipertensión pulmonar. Exacto. Para la hipertensión pulmonar. Entonces así surge el primer ICSI. Y entonces, a partir de estos descubrimientos, bueno, nace nuestra primera bebé probeta en 1976, Louis Brown. Me recuerdo la fecha porque es mi año de nacimiento. Ya Louis Brown está por cumplir 50 años también. Ya, si no los cumplió ya, creo que los cumplió ya porque si no me equivoco ya nació en abril. Nuestra primera bebé probeta. Y para cerca del 93 se da el primer ICSI en humanos. Y han pasado una serie de evoluciones que han modificado muchísimo todo lo que es la terapia de reproducción asistida. Y tanto así que el libro de cuentos de dónde vienen los niños es un trabajo que estoy empezando a hacer porque me entusiasma mucho. Mi papá me leía cuentos cuando estaba pequeño. Y creo que unos años de decirle a los niños de dónde vienen va a ser todo un tema. Complejo, sí. Va a ser complejo porque pues, los niños van a poder venir de un embarazo normal y espontáneo en una pareja heterosexual, podrán venir de tener dos madres y venir por una donación de semen, podrán tener dos padres y venir por un vientre por sustitución. ¿Hay estadísticas, doctor, que reflejen en números la incidencia de los niños que nacen por vía distinta a la vía natural? La de los niños realmente no la manejo. Sé que la infertilidad afecta del 15 al 20% de la población mundial. Dentro de las cuales 25% es exclusivamente causa del varón, 25% exclusivamente causa materna, un 40% más o menos ambos tienen un factor moderado, lo cual lo convierte en una dificultad mayor, y un 10% se cataloga como idiopática, que es el término que utilizamos en medicina muy elegantemente para decir que con los niveles de ciencia y tecnología actual y usando todos los protocolos adecuados, no tenemos ni idea de qué está ocurriendo, de por qué estás infértil. Sin embargo, estos pacientes tienen buenos pronósticos con el uso de herramientas de terapias de reproducción asistida. Y entonces aquí viene donde empezamos a hablar de que evidentemente hubiera sido genial que estuviera la doctora Bru, de lo que son las reversas y los escenarios que se pueden presentar dentro de esta área. Y creo que la primera dificultad y algo en lo que se está trabajando y lo que quizás los gobiernos deberían prestar mayor atención es a la accesibilidad al acceso universal para los usuarios hoy que tienen este problema de médicos especializados, de pocos centros formativos en el área de fertilidad. En la femenina hay pocos y en la masculina son muy, muy escasos. Ahorita acabamos de abrir el primer programa formativo que inicia en enero de andrología, que es pionero en Venezuela y uno de los pocos en América Latina. Ok, precisamente quería preguntarle sobre estas implicaciones de orden jurídico, legal, en esta materia de reproducción asistida. El programa se llama En Buena Hora, pero nuestra sección especial de los jueves se llama Familia, Derechos y Reveses. Y precisamente el tema jurídico tiene que ver con los reveses y también con los derechos de la familia. Y con los escenarios que se pueden presentar. Exacto. ¿Cuáles son esos escenarios?
¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los derechos que nacen a partir de este acto médico-científico? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr a partir de un acto de reproducción asistida? Vamos a ver hasta dónde ese vacío legal al que el doctor Eliezer Melián se refiere, que existe en Venezuela, puede de alguna manera ser cubierto mientras se produce una legislación adecuada. Hay varias cosas, por ejemplo, y varias situaciones que se han presentado durante la pandemia. Muchos centros de reproducción cerraron y tenían embriones congelados. ¡Ah, caramba! Y según la legislación y la Constitución Nacional, se considera que es un ser humano desde el momento de la fecundación, desde que se une el espermatozoide con el óvulo. Un embrión es el producto de una gestación de por lo menos 5 días. Yo sabía, doctor, perdóname que lo interrumpa porque este es parte del tema, que se pueden congelar óvulos por largo tiempo, incluso décadas, tengo entendido. Y embriones también. No sabía de los embriones. ¿Qué pasa con los embriones? No se supone que cuando si fallece uno de los padres de la criatura. No hay una ley explícita para eso, pero se supone que por lo menos debería existir un consentimiento informado que diga cuál va a ser el destino de los embriones en caso de que los padres o los padres biológicos fallezcan. O se separen eventualmente, también pudiera ocurrir, ¿verdad? Porque también hay anécdotas, por ejemplo, de embriones que quedaron congelados, parejas que se separaron y que la mujer luego se hizo el procedimiento y reclamó la filiación del padre con todos los deberes de manutención que estaban separados. Imagínate. Entonces se generan unos escenarios que son como para escribir novelas de ciencia ficción. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos una cantante española cuyo hijo se murió y había dejado semendonado. Y ella buscó un vientre de sustitución y tuvo un hijo nieto. Cara. Eso fue un caso bien sonado. Eso es lo que se llama fecundación post-mortem. Pero se supone que eso debería estar regulado. Y aquí tocamos un tema importantísimo también, el del vientre por sustitución, que es un tema muy delicado. El vientre por sustitución en las legislaciones existentes, como la española, argentina, italiana, canadiense, australiana, debe ser de manera altruista, no deberíamos pagar, no debe haber un pago por eso, porque si no se considera básicamente que es como un trato de humanos. Es casi como una trata de personas. Una mercantilización del cuerpo humano médico, sí. Para tener el hijo de otro. Claro que si debe cubrir en un contexto económico, por supuesto, los gastos médicos en que se incurren, farmacológicos, la manutención de la madre, básicamente mientras está durante un el seguro proceso de vida un seguro eventualmente, en los gastos durante el parto, la cesárea, lo que amerite. Entonces, ahí tenemos otro punto que es un punto delicado. Aquí en Venezuela se acostumbra al alquiler de vientre. Eso es algo que no puedo manejar, una cifra que no se puede manejar porque de hacerse se hacen por debajo porque no hay legislación escondida, secreta. Que la permita ni que la reprima, pero podría haber mecanismos que pudieran interpretarlos como trata de personas. Lo cual es un acto delictivo. Y cuando vayas a derecho internacional, si lo usas como alquiler de vientre, sería ilegal cuando lo llevas a derecho comparado. Entonces son cosas en las cuales hay que estar pendientes. Tenemos el caso de las madres homoparentales, que ya tenemos varios casos documentados, inclusive en redes vemos centros de reproducción y médicos. Que son dos madres de un mismo bebé. Que sí, pero señora, hay una alerta importante. Yo he tenido la oportunidad de conversar con la doctora García ya en otras entrevistas y a nivel personal. La ley ya tiene una sentencia previa que le otorga la doble maternidad a las parejas. Entonces, por favor, no caigan en errores como colocarle la paternidad de un tío, de un abuelo, de un amigo, porque después el conflicto legal es muy severo. O sea, la legislación actual permite que aparezcan dos madres. Ya hay una sentencia previa que fue un tribunal de primera instancia, si no me equivoco, por la jueza, la doctora Betilde Araque. También hay un caso previo en que ocurrió aquí en Venezuela sobre una fecundación post-mortem y el centro clínico no se negaba, la esposa demandó
Y después como de 2 años de lucha jurídica, el tribunal falla a favor de la madre para que le hagan el procedimiento. Hicieron el procedimiento, lamentablemente el procedimiento no prosperó, no se logró el niño sano, pero existe el antecedente que ya la ley hay antecedentes. Entonces es importante informarse, madres que están en el contexto de parejas homoparentales, para que no infrinjan leyes por desconocimiento, porque recuérdense que hay una máxima dentro de la ley, que es que el desconocimiento de la ley no te exime de hacerla o de cumplirla. Mire, ¿cuál es la legislación básica sobre la cual se realizan los actos de reproducción asistida? ¿Hay alguna ley especial para, digamos, para facultar a una clínica privada o a un centro de salud pública para realizar este tipo de actos médicos? Cuando se empieza en este proceso, cuando hay conflictos, primero que todo vamos a la Constitución, al Código Civil, a la ley de no discriminación, a la ley de protección a la mujer, a la LOGNA. Ya que no tenemos una ley propia, hay muchas leyes que coinciden. De hecho, uno de los puntos críticos para redactar una ley es que tiene que estar en armonía o en sintonía con todas estas y no contradecirse. Oye, de hecho, no solaparse tampoco, porque si ya la contempla el Código Civil o la Constitución, tú deberías referir a que vaya a ese artículo preciso de la Constitución. Pero por lo menos la LOGNA tiene el bien superior del niño como objetivo máximo. Y está establecido también en la Constitución. Ahora, pero la pregunta estaba dirigida a saber si, por ejemplo, un médico, usted o cualquier otro médico especialista que conozca, que domine el tema, puede perfectamente montar un consultorio para realizar actos de reproducción asistida o no, o tiene que tener alguna facultad, alguna autorización especial del Estado. Generalmente el órgano regulatorio de tanto de quirófanos como de clínicas es el SACS. Pero hay una red latinoamericana de reproducción asistida, que es una sociedad científica que es la que se encarga de dar como el aval tanto a especialistas como a centros que están capacitados en el área de reproducción asistida. Yo por lo menos soy miembro de la red latinoamericana y estoy reconocido como especialista en el área. Ok, tenemos que hacer una pausa en el marco de esta conversación con el doctor Eliezer Melián. Él es urólogo, especialista en reproducción asistida, en el marco de nuestra sección especial de los jueves, Familia, Derechos y Reveses. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de la marca y cumplir compromisos publicitarios. Y de regreso continuamos esta conversa con el añadido de las preguntas, comentarios, inquietudes que nuestra audiencia realiza a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas, así que no se vayan. Aquí seguimos en las redes. Entre tanto, doctor, le pregunto, después las preguntas las comentaremos. Le pregunto, este centro que ustedes acaban de inaugurar en el Hospital Vargas, ¿podríamos hablar un poquito acerca de este centro? Disculpa. El centro que fue inaugurado en el Hospital Vargas. Es la consulta de andrología, una consulta especializada en salud masculina. Ajá. Básicamente, todo lo que son trastornos del crecimiento, sexualidad, reproducción y envejecimiento. Empezó, además de la consulta, el 1 de enero empieza el primer programa formativo de Venezuela en andrología y uno de los pocos, por no decir que creo que el único, un hospital público para toda Latinoamérica. O sea que es el primero en Venezuela y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica. ¿Por qué no existían centros semejantes en el país? Para formarse en el país de Latinoamérica, generalmente hay centros que forman en el área de sexualidad, hay centros que forman en el área de fertilidad más enfocados hacia la parte de los ginecólogos, pero para estudiar andrología tenías que irte a Europa a hacerla. Yo me formé en Barcelona, en España, y me traje el programa de mi maestría. Por mucho tiempo pensé en replicarlo, y cuando tuve las alianzas estratégicas, actualmente soy presidente también de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva, logramos, introdujimos el año pasado el proyecto en el Ministerio de Salud. Se nos aprobó después de un año el proyecto con algunas modificaciones y decidimos seguir construyendo país, porque no podemos pararnos a esperar que va a ocurrir, porque la vida sigue y es una sola. Ok, ¿cuáles son los requisitos
que debe cumplir una persona? En este caso entiendo que un caballero, porque Esta consulta de andrología es para caballeros. andrología para caballeros. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para poder acceder a los servicios de este centro? Debe ir por el triaje de urología del Hospital Vargas, que es la consulta de urología que deriva a todas las subconsultas, a la oncología, a la litiasis y a la andrología. Y lo va a orientar para esa consulta. El año que viene tenemos un proceso de, básicamente, de digitalizar, automatizar muchísimo de los procesos de la consulta de andrología e independizarlo un poco. Ya estamos avanzando en eso. Es muy frecuente la incapacidad en el varón venezolano de reproducirse de forma natural. Aunque no hay estadísticas locales, se mantienen las globales, que se estiman que alrededor de un 15% de la población, y ese 15% la mitad son hombres, como un 7.5% de los caballeros. ¿Y cuáles son las causas? Se dice que 1 de cada 6. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? De las reconocibles, el varicocele, trastornos hormonales como el hipogonadismo, algunos factores que pueden influenciar también algunas enfermedades tiroideas, prolactinoma, consumo de ciertos fármacos, evidentemente tu estilo de vida, la obesidad, diabetes, todo eso puede disminuir tu potencial reproductivo, pero hay un gran grupo que cae como infertilidad idiopática, en la cual se asume que estará en ciertas condiciones genéticas que aún todavía no están claramente identificadas, dentro de las cuales no podemos llegar en este momento a un diagnóstico certero de cuál es el origen, como para decirte, es el gen 400P54 que el brazo corto, el que tienes malo. Y en todos esos casos hay una respuesta médica que puede permitir la fertilidad en estos hombres. Hablemos, claro, la fertilidad o la paternidad. La paternidad, entonces. Si no Pues, o hablemos de las dos cosas. La fertilidad y la hablemos de paternidad. qué es ser padre, porque es un mensaje que trato de llevar a todas mis conferencias. Ser un padre básicamente es un mentor, es un guía. Es alguien que está ahí para darte seguridad, pero también límites, darte amor, darte afecto. ¿Ok? Tratar de que te conviertas en la mejor versión de ti mismo mientras él trata de ser su mejor versión, pero siendo humano, para poderte guiar en ese camino. Si tú puedes hacer eso por otra persona, puedes ser padre en cualquier escenario. Supuesto. Y como decía Nietzsche, el que tiene un propósito en la vida, encuentra la forma de hacerlo. Ok, ya vamos a seguir hablando de esta materia. Vamos a escuchar a Alex Márquez. Interesante. Nautilus nos informa, las empresas de telecomunicaciones a nivel nacional reportan un auge significativo durante el 2025. Supone un importante salto en este sector para el próximo año. Lo indica el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Juan Andrés Krupins. Nautilus informa que el presidente ruso Vladimir Putin se va a reunir mañana viernes con su colega turco Recep Tayyip Erdogan en el marco de su visita a la República Centroasiática de Turkmenistán. Conductores en la ruta de San Bernardino del Paraíso están maltratando a los pasajeros de la tercera edad. Es raro. No les suben sus unidades y cuando suben son objetos de ofensas y humillaciones y así quieren subir el precio. El costo del pasaje. Informó de Rumbos, o 29 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Yo gano 130. La melodía del pueblo. Los que quieren cobrar 0.70. Nosotros damos 0.50. Y como que piensan que nunca van a ser viejos. No van a ser viejos. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. La parte de ser médico geriatra es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y también profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta,
también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad, sobre todo, por cierto, en estos días de diciembre. El doctor Argenis Portillo anunció anteayer que iba a estar durante todo el mes de diciembre disponible para consulta. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con el doctor Eliezer Meleán, en el marco de nuestra sección especial de los jueves, familia, derechos y reveses, acerca de las implicaciones jurídicas que tiene la reproducción asistida. Y doctor, me gustaría que ampliáramos un poquito más la información acerca de este centro que ustedes han inaugurado en el Hospital Vargas, los requisitos que debe cumplir una persona para recibir el auxilio médico en este centro, y nos cuente un poco la experiencia. Hay muchos pacientes, hay mucha gente solicitando información para requerir los servicios de ustedes. Este centro se ha inaugurado oficialmente hace más o menos un poco más de mes y medio, así que básicamente es una consulta nueva. Ahorita la gente se está enterando, pero de manera, y ya se nos montó diciembre, pero de manera progresiva ha ido aumentando el número de consultas. Actualmente tenemos un día entero dedicado a consultas, mientras se va expandiendo. ¿Qué días son las consultas? Los consultas son los días miércoles. En el Instituto de Biomedicina Rafael Rangel, que queda al lado del Hospital Vargas de Caracas. Para aquellos pacientes que sufren de enfermedades como disfunción eréctil, trastornos de la esfera sexual, infertilidad, que posiblemente sufran de andropausia, que esta mañana estuve conversando en un programa sobre andropausia, que es la disminución de la función de la testosterona. Esta es una consulta que se especializa en estas áreas, ¿ok? Entonces, por fin tenemos una consulta dedicada exclusivamente a la salud del varón, con especialistas formados en esto. Porque si nos dimos cuenta que el niño no se comportaba igual que el varón, que el adulto joven, también nos fuimos dando cuenta de luego que hacía falta un especialista en tercera edad, y se formaron los geriatras. O sea, tenemos un especialista en el factor femenino, que es el ginecólogo, que ha sido toda la vida. También tenemos que asumir que el hombre es un ente con características fisiológicas y fisiopatológicas completamente diferentes. Y cada vez nacen más subespecialidades, ¿no? Subespecialidades también nacen en la medida que avanza el tiempo. De hecho, la andrología en Europa, en varios países, es reconocida como una especialidad. Ok. Y digo de subespecialidades porque, bueno, tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de los traumatólogos, hay, bueno, el cirujano de las manos, hay algunos que son cirujanos de dedo, de pie, tobillo. En fin, que cada vez se va subdividiendo las competencias de cada uno de estos especialistas. Mire, me gustaría hacerle de nuevo la pregunta para que usted complete su respuesta acerca de si todas estas circunstancias por las que atraviesan hombres que no han podido ser fértiles, ya no hablemos de la paternidad, sino de la fertilidad, si todas esas posibilidades o si todos esos problemas que confrontan a estas personas pueden ser resueltos a través de los sistemas médicos que ustedes ofrecen. El problema de la fertilidad básicamente siempre va a tener muchas alternativas, pero dentro de las alternativas que debemos plantearnos es que a veces habrá alternativas con las cuales puedas resolverlas con tus gametos, es decir, con tus espermatozoides, con tus genes, pero habrá escenarios en los cuales necesariamente tenemos que recurrir al uso de gametos donados, es decir, de semen donados o de espermatozoides que vienen de bancos de semen, que las mujeres generalmente lo aceptan con un poco más de facilidad, los hombres siempre tienen un poquito más de rechazo inicial. Pero como te comentaba, cuando estamos hablando solamente para las redes, la paternidad, desde mi humilde punto de vista, que tengo años ya trabajando en esta área, es un oficio más que una condición biológica. Es como un trabajo que tenemos, un trabajo bonito que dedicamos a un ser especial, y se lo dedicamos por el resto de nuestra vida, porque no hay forma de jubilarse de ese papá. Así es, así es. Voy a leer algunos mensajes que nos han llegado. Creo que en algún momento podemos también, Luis, recibir algunas llamadas telefónicas de nuestra audiencia que nos sintoniza a través de la señal abierta de Radio Rumbos, a través del 0212-284-0494 y 0212-285-2735. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, formular algún comentario, bienvenido será. Dice Amílcar Morú: buenas tardes, Mario, y al doctor. Doctor, ¿cómo es la formación de morochos y los gemelos idénticos?
Eso, Morocho es relativo, es un embarazo múltiple. Si estamos hablando de terapias de reproducción asistida, los embarazos múltiples pueden producirse porque en un proceso de inducción de la ovulación, en una terapia como la inseminación intrauterina, se produzcan dos óvulos en el mismo momento y sean fecundados por espermatozoides diferentes. Los morochos idénticos no se producen en terapias de reproducción asistida. Simplemente, no, ¿por qué no? Porque tú agarras a un óvulo y le colocas un espermatozoide y a otro óvulo le colocas otro espermatozoide. Correcto. Eso solamente ocurre en el cuerpo humano y bajo ciertas características que hacen que se produzca una división muy particular. O sea, que estos dos seres humanos que nacen de esta reproducción asistida no son parecidos físicamente. No deben serlo porque son del mismo padre y de la misma madre. Lo que sí es que no son gemelos idénticos genéticamente. Entre ellos. Entre ellos. Ok. Bueno, creo que ya tenemos una llamada. Bueno, vamos rápidamente a leer alguna otra pregunta o comentario. Dice @guardabosque y dice, mi hija, le dimos nuestra hija y ahora después de 5 años, ahora está en embarazo y todo esto gracias al bicarbonato de sodio. Bueno, esta persona comentó hace algunos días en una entrevista con el doctor Argenis Portillo que el bicarbonato de sodio le ha servido para resolver el problema de la disfunción eréctil. El bicarbonato de sodio tiene efectivamente ese tipo de propiedades. Bueno, realmente no está reportado en ninguna de las guías, pero mi papá, que no era médico, decía que si la gente se cura con agua hay que darle agua. Si le funciona, señor, perfectamente siga tomándolo. Así es, así le comenté yo, más o menos parecido a esta persona. Tenemos una llamada, vamos a permitir que esta persona tome parte de la conversación. Si es tan amable, se identifica y de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor es neurólogo. Sí. No está hablando de neurología, pero quería preguntarle por qué hay tanto adelanto ahorita en la medicina. No hay algo que cure los divertículos de medicina. Ok, aunque está fuera de tema, tienes que entender que los divertículos a nivel vesical básicamente son debilidades de la pared de la vejiga que por la presión, como por decirlo de alguna forma, se abomban. Son, como le decíamos de niños a los cauchos de las bicicletas, los famosos senos, las tetas Sí. de los cauchos. Es una debilidad de la pared vesical. Pues, y no hay la corrección cuando son muy grandes, es quirúrgica, pero si no hay infecciones a repetición, no hay cálculos, generalmente no se hace mayor cosa. Ok. Dice @Amilcar Morut, toma nuevamente la palabra para hacer una pregunta. Dice, doctor, ¿el síndrome de Down no se puede detectar antes de nacer el niño? Sí se puede dar amniocentesis. Le puedes hacer una amniocentesis, inclusive si lo estás haciendo por terapia de reproducción asistida, puedes hacer una biopsia del embrión antes de transferirlo y hacer lo que se llama un diagnóstico genético preimplantacional. ¿Ok? Estábamos hablando de Down. Eso tiene algunas implicaciones éticas, porque hay grupos que no están de acuerdo en que esos embarazos sean interrumpidos, porque hay muchos Down que son bastante funcionales. Pero la pregunta que tienes que hacerte siempre cuando vayas a hacer el diagnóstico es si te sale una malformación, si estás dispuesto a interrumpir el embarazo. Entonces, si estás dispuesto, vale la pena que hagas el estudio, el de la amniocentesis, por ejemplo. El del diagnóstico genético preimplantacional no es tan agresiva la decisión desde el punto de vista ético, porque simplemente decides que vas a transferir los embriones que estén sanos. Ahora, desde el punto de vista legal, la interrupción de los embarazos entiendo que está prohibida. ¿Por condiciones médicas? Sí. No. Por condiciones médicas se puede. Si tienes una preeclampsia o una eclampsia, tienes que interrumpir el embarazo. Si tienes un bebé que tiene una anencefalia, que tiene una condición no compatible con la vida, tienes que interrumpirlo. Pero en un Down no está muy claro. Si tiene un síndrome de Klinefelter, no está muy claro. Porque eso no pone en riesgo la vida de la madre ni la del niño. Te va a traer un niño de lo que llamamos ahora neurodiversidad. Entonces, es correcto, si ya tiene un nombre y ahora lo llamamos neurodiversidad, erradicar a la gente de la neurodiversidad cuando la diagnostican.
Por cierto, ahora que usted habló de la preeclampsia, conocí un caso muy cercano de una amiga que falleció en pleno embarazo, justamente por un ataque de preeclampsia. El niño quedó vivo, pues, por supuesto, y la madre falleció en el acto de parir. ¿Son muy frecuentes estos casos? Gracias a Dios no, pero siempre y cuando tengamos nuestros controles prenatales de una manera adecuada, oportuna, ¿ok? Estos casos ocurren generalmente en embarazos que no se han llevado bien su control. Aunque evidentemente puede pasarle a cualquiera, es menos probable que llegue a ese estado tan avanzado de dificultad si el embarazo ha sido controlado. Dice, dice esta persona que escribió hace un rato acerca del bicarbonato de sodio, dice, tengo la impresión que al doctor no le interesa decir lo bueno que es el bicarbonato de sodio. Tomo una media cucharadita en las mañanas y otra cuando voy a estar activo en el acto sexual. No estoy diciendo que no sea bueno, le estoy planteando que ninguna guía médica como la Sociedad Americana de Urología, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Asociación Europea de Urología, la Asociación Europea de Reproducción, que es la ESRE, recomienda el bicarbonato para fertilidad, a excepción de un solo caso, que es cuando hay eyaculación retrógrada, que son aquellos pacientes en los cuales el cuello vesical no se contrae bien y el semen pasa a la vejiga. Y entonces, para poder utilizar esos espermatozoides necesitamos alcalinizar la orina. Le damos bicarbonato al paciente, alcalinizamos la orina, pedimos una muestra de orina post-eyaculado y en algunos casos podemos usar esos espermatozoides para terapia como fertilización in vitro e ICSI. Yo soy profesor de andrología reproductiva. Básicamente el programa más grande que hay para Latinoamérica es el programa de androfertilidad, que llevamos cerca de los 1000 egresados, que empezamos cuando no había ni un solo programa formativo de andrología reproductiva. Y siempre estamos en constante revisión de la evidencia científica. Hace poco se publicó la guía UACRM, que son las asociaciones tope en esta área, en 2024 con sus actualizaciones. Y lo que le quiero decir a esta persona que está entusiasta del bicarbonato es que no hay evidencia científica que la respalde, pero sin embargo que si le está funcionando, úselo, por favor. Así es. Mire, el tema de los bancos de semen. Pregunto, ¿hay muchos bancos de semen en Venezuela? Ahí también existen, pregunto, bancos de óvulos. ¿Cómo funcionan esas dos entidades? ¿Qué legislación hay al respecto? ¿Y cuál es el acceso que puede tener una persona que aspira a salir embarazado con el auxilio de uno de esos bancos? Los bancos de semen existen hace bastante tiempo en muchísimos países, ¿ok? Aquí me enseñan algunos laboratorios que cuentan con bancos de semen propios y algunos que utilizan laboratorios o bancos de semen internacionales, en los cuales envían, evidentemente bajo una normativa muy estricta, el material biológico. Se supone que para ser un donador, ya sea de semen o de óvulos, debes pasar por una serie de evaluaciones físicas, psicológicas, psiquiátricas, genéticas, ¿ok? Para hacer acto. Después de que hicieron tu primera prueba de semen y tus parámetros tienen que salir no normales, deberían salir excepcionalmente normales para que seas candidato a donación, ¿ok? Entonces te hacen todo este perfil de pruebas, tienes que entregar generalmente 4 o 5 muestras de semen y se dice que por donador máximo deberían permitirse hasta 6 nacidos vivos, que el banco documente que tuvo 6 nacidos vivos y ya después de ahí no debería donar más. Porque tenemos casos, nuevamente la realidad siempre supera la ciencia ficción, eso lo decía Conan Doyle en Sherlock Holmes. Tuvimos un caso en Europa de un donador de semen serial que se estima que puede haber tenido más de 600 hijos. Creo que leí algo de eso, sí. Porque él iba a donar en todos los países. ¿Cuál es digamos, la retribución, más allá de, digamos, de la moral que pueda recibir una persona que dona semen? ¿Cuál es? Me imagino que ustedes han hecho estudios de eso o han leído o han investigado acerca de esto. ¿Cuál es la retribución que una persona que dona semen recibe? ¿Por qué lo hace? Bueno, es que donar semen y los óvulos
actualmente, como les decía, que no hay una legislación propia en este país, está emparentada de cierta forma con la donación de trasplantes. Ajá. Es que ayudas a la gente a mejorar su vida, ¿ok? Y a una pareja o a un hombre o a una pareja, porque la fertilidad es un problema de pareja, que no tienen las posibilidades porque tienen una dificultad o una enfermedad o una condición que le impide pues, que generar sus propios gametos, o en el caso de familias homoparentales de mujeres, pueden acceder a esta donación y tener una familia. Cuando hay esta donación, no existe contacto entre el donador y el niño producto de esa donación. Debería ser anónima, no debería Completamente. hacerse pública a menos que sea por fines estrictamente médicos, aunque según la legislación de muchos países el niño podía pedir a partir de los 18 años saber quién fue su donante, ¿ok? Sin que eso implique derechos filiatorios, es decir, Exacto. pagos de manutención, herencia, No. nada por el estilo, porque fue producto de una donación. Ok. El complemento de la pregunta, los óvulos. ¿Hay bancos de óvulos? ¿En Venezuela existen? Hay bancos de óvulos, tanto en Venezuela como en el exterior, también es un protocolo. Ellos reciben como una contribución más que un pago en muchos países. En Estados Unidos, que es un poquito más capitalista de eso, hay personas con páginas que ofrecen catálogos de donantes. Y consideramos que eso no es lo que debería el deber ser. Básicamente la idea es que sea anónimo, que sea altruista y que nada, contribuya a que tengamos un mejor mundo. Ok, bueno, a pesar de que por esta triste noticia la doctora García Prú no se encuentra con nosotros, ya dimos nuestras condolencias a propósito de la muerte de su hermano el día de hoy, me gustaría abordar un poquito el tema legal también. ¿Cuáles son los vacíos fundamentales que ustedes aprecian en esta materia de la reproducción asistida? ¿A cuáles habría que darle respuesta con más rapidez? El vacío legal que tenemos es un agujero negro, no tenemos ley. Exacto. Para empezar, no es que haya un No vacío, existe ley de ningún tipo. no es que tengamos un pequeño vacío en un área de la ley que no cubra, No hay nada sino cubierto. que no tenemos ley que regule las terapias de reproducción en este país. Cara. Entonces, bueno, se está incentivando a las sociedades científicas, a grupos de abogados que son activistas por los derechos de todos, porque aquí esto involucra derechos del niño, derechos de la mujer, no discriminación, accesibilidad. Hacer una ley de este tipo involucra muchas cosas. Ahora, ya hay conciencia de que es necesaria esa ley. Que es necesaria. Esa ley o leyes, porque seguramente serán varias leyes. Y también tengo conocimiento que bajo perfil se está generando un proyecto de ley que, con el favor de Dios, es probable que se exponga el año próximo. Obviamente quedará para la nueva legislatura, porque recordemos que el Parlamento vigente fenece el día 5 de enero del año 2026, cuando se instala la nueva Asamblea Nacional. ¿Ya para ese primer mes del año tendrán listo el proyecto o falta mucho por completar? Ya el proyecto está bastante maduro, estamos esperando que sea el tiempo propicio para irlo a presentar. ¿Qué organismo lo va a presentar? ¿La Asociación Venezolana de Reproducción Asistida o una alianza que tenemos entre un grupo de abogados y un grupo de médicos expertos, partes de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva? Y la doctora García Prú es parte de Es la líder de abogados. Es la líder, qué bueno. Bueno, muy interesante este tema que estamos tratando el día de hoy con el doctor Eliezer Meleán, la reproducción asistida y todas las implicaciones legales que y para tu envuelven audiencia, este acto. El proyecto se fundamenta en la no discriminación, la accesibilidad para toda la población y algo que sea escalable a nivel tanto público y privado, que permita que centros públicos cuenten con unidades en un primer nivel, aunque sea de baja complejidad, que después se hagan unidades estatales de alta complejidad, y que la infertilidad, siendo una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud desde el 2018 como una enfermedad del sistema reproductor,
sea considerada por los seguros como una enfermedad asegurable, ya que es una enfermedad. Y antes no se consideraba enfermedad, lo cual no lo hacía asegurable. Sí, debo comentar que conozco un poquito acerca de estos servicios en el campo privado. Tuve un caso muy cercano y, bueno, sé lo costosísimo que son estos servicios para la reproducción asistida, para que una persona pueda completar el sueño de la maternidad natural. De verdad que esos servicios son absolutamente costosos. Yo no sé si eso ha disminuido en los precios digamos, no solamente de los honorarios, sino también de todo lo que son los implementos médicos, los medicamentos. Los honorarios, es la tecnología que se necesita. Sí. Tú sabes lo que necesitas para poder extraer un óvulo, manipularlo, después congelarlo, los medios que debes traerlo para vitrificarlo, porque hay un proceso de congelación rápida que se llama vitrificación. Después descongelarlo, que también tiene una serie de medios para que la célula no se dañe. Después utilizar los espermatozoides con un microscopio especial para microinyección. La capacitación del personal necesaria y toda la inversión que requiere formar un especialista que sea capaz de ejecutar este procedimiento y que más haya pasado por la curva de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, siguen siendo procedimientos costosos y por eso es que parte del motivo de fomentar una legislación es que hayan herramientas que permitan a los usuarios de a pie acceder a ellas. Bueno, y eso que usted comentaba de los seguros no reconocen los gastos en que se incurre por ese tipo de actos médicos. Y si de una enfermedad no tienen excusa para no incluirla. Así es. Pero bueno, no los incluye. Bueno, amigos, voy a leer rápidamente un mensaje que nos envía @Milcar Modú. Dice: doctor, gracias por su clase, feliz Navidad y éxito, bendiciones. Se refiere a la pregunta que le hacía acerca de las personas con síndrome de Down, de los niños y de los gemelos. Dice Amílcar Modú: doctor, no hay ningún pago por un poquito de semen, acepto $0.50. Esto es un chiste, pero hay gente que vende... Toca puertas, quizás. Dice que en este mundo de Dios hay clientes para todo. Ok, bueno, está bien. Muchísimas gracias de verdad, doctor. Ya estamos culminando. Estamos terminando. Me gustaría un mensaje final para las personas que tienen la esperanza de poder lograr la fertilidad, la maternidad y la paternidad. Señores, no existen. Nuevamente, ser padre es un oficio. Si realmente estás convencido de que debes ser padre, siempre habrá alguna forma en que lo seas. Como citábamos antes a Nietzsche, el que tiene un propósito generalmente consigue o es capaz de tolerar mucho. El que tiene un porqué es capaz de soportar muchos cómo. ¿Usted podría compartir con nuestra audiencia sus contactos, doctor? @androfertilidad en Instagram, nuestro sitio web es androfertilidad.com. Por ahí tenemos un blog que se actualiza semanal o quincenalmente con información relevante. En nuestra Instagram también estamos compartiendo siempre información de interés para la colectividad y bueno, ahí tienen todos nuestros datos. Bien, muchísimas gracias al doctor Eliezer Melián, urólogo, especialista en reproducción asistida. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora y en especial de esta sección de los jueves, Familia, Derechos y Reveses. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Luis López, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y el servicio geriátrico, el doctor Argeni Portillo, consulta previa cita por el 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.